En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día viernes de la tercera semana del tiempo pascual. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 58. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Entonces los judíos murmuraban entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué quiere decir? Que están pensando, ¿cómo sería su pensamiento? Pero ellos piensan de que vamos a comernos la carne del mismo Jesús. Se acabaría pues la comida. Entonces, hermanos, tiene que haber una forma en la cual no se nos acabe la comida. Y por eso es que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Y por eso tenemos plena confianza, plena seguridad que el pan consagrado, después de consagrarse, ya no es pan, es cuerpo de Cristo, es la carne del Señor, ¿no? Y el vino ya no es vino, después consagrado es la sangre del Señor. Y eso existe, eso es verdad. No es que por el momento de la consagración el pan bien vendría a ser cuerpo de Cristo. Terminada la misa, lo que quedó ya no es más cuerpo de Cristo, no. Se produce el milagro, eso es lo que se llama un milagro, ¿no? Yo he experimentado ese milagro. Me acuerdo que una vez, consagrando el vino, ustedes saben que el líquido forma un espejo encima, ¿no? Entonces yo me quedé maravillado porque debajo de ese espejo se veía cómo las moléculas, había todo un movimiento, pero era un movimiento que no modificaba la tranquilidad del espejo de líquido que estaba en la superficie. Pero debajo de eso había todo un movimiento como de, ¿cómo explicarle? Pues de cosas que se mueven y están girando. Es el milagro que está sucediendo, ¿no? Y el milagro pues de la forma consagrada, hay tantos que han podido experimentar el pan convertido en el cuerpo del Señor, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Si Dios no es misericordioso, no es bueno con nosotros, ¿no? Ha instituido la Eucaristía para que podamos siempre, continuamente, en todas partes del mundo, poder recibir el cuerpo de Cristo, poder recibir su sangre, beber su sangre. Porque el que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Eso quiere decir que cuando vamos a misa y comulgamos, estamos comiendo el cuerpo del Señor. Y cuando nos dan la comunión por intinción, o sea que el sacerdote agarre el cuerpo del Señor, lo introduce al vino y te lo entrega, estás recibiendo cuerpo y sangre juntos de Cristo, ¿no?
Eso se llama por intención, ¿no? Pero el Señor bien claro dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso es que necesitamos comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Pero comer su sangre y comer su carne y beber su sangre implica que tenemos que estar en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios quiere decir que tenemos que vivir correctamente, amando a Dios y amando al prójimo, ¿no? El que no ama a Dios y comulga, está comulgando su propia condenación, ¿no? Eso lo dice San Pablo, no lo digo yo. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En este evangelio el Señor va a repetir esto muchas veces para que se nos meta en la cabecita. Lo va a afirmar de diferentes maneras para que no dudemos. Porque acá está dudando la gente, no los dudaban entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ya está, pues. Ya qué mejor signo que es. La institución de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Miren, otra cosa muy importante, ¿no? Comulgar es entrar en una unión mística con Cristo. Habita en mí y yo habito en él. Fíjense qué interesante. Dios, que es infinito, pues Dios no tiene ni principio ni fin, habita en ti. Miren qué maravilla. ¿Cómo es eso que la infinitud de Dios está en ti? ¿No? Eso no se ve, se siente, ¿no? Cuando está en gracia de Dios y se siente muy unido a Él, tú te sientes lleno, gozoso, sientes algo dentro de ti que traspasa tus límites materiales. Los traspasa y a la vez no los traspasa, es una cosa increíble, ¿no? Eso hay que experimentarlo, pues, ¿no? Y todos los hemos experimentado. Esa es la maravilla, ¿no? De recibir el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, dice él, ¿no? Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Vivir por Él, Él nos da la vida. Eso tenemos que recordar, hermanos, ¿no? Qué importante, ¿no? Por eso ahora como nos quieren castigar, ¿no? No nos quieren dejar abrir las iglesias, porque no quieren el maligno, y que el maligno está gobernando, está guiando a nuestros gobernantes, ¿no? A que experimentemos esa experiencia que no se puede explicar de recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Así dice, como el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre, del mismo modo, ¿no? El que me come vivirá por mí, ¿no? Qué bonita la comparación que, y lo que nos dice, pues, el hombre, pues, está en una situación privilegiada, más privilegiada que los ángeles. Este es el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan, soy yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús, ¿no? En el pozo de la samaritana, ¿no? Cuando le pide agua a la samaritana, ella le dice, ¿cómo tú le pides agua a una samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se entendían. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, yo te daría agua viva, agua que da la vida, ¿no? Por eso vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. No había salvación todavía, pues, ¿no? Murieron, no entraban todavía al cielo. No había, sus almas se quedaban ahí. Por eso es que en el credo rezamos de la resurrección. Jesús primero que hace, bajar a los lugares inferiores, a recoger a todas las almas justas que estaban esperando la redención para entrar a la casa del Padre. El que come este pan vivirá para siempre.
Hermanos, eso es importante. Vivir para siempre. ¿Qué quiere decir vivir para siempre? No condenarte. Trata de pensar en eso, de buscar tu salvación. Dentro del mundo en que estamos viviendo tenemos la posibilidad de salvarnos, ¿no? Dentro de esta situación de pandemia, de injusticia social, donde no hay la fraternidad, y que Dios siempre se preocupa por nosotros y que nos ha mandado el Señor la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y que lo ha enviado en una encíclica con un lenguaje no proselitista, sino para que esté al alcance de todo hombre de buena voluntad, porque recuerden que todos somos hermanos por creación y todos tenemos la misma dignidad, ¿no? Inclusive ese nativo que está en la selva, ¿no? Y que no ha tenido todavía la posibilidad de tener la educación que tenemos nosotros, ¿no? Tiene la misma dignidad que tú la tienes. Y si tú estás frente a ti, a esa persona, el Señor lo va a proteger a él y no a ti, porque a cada uno tiene que responder por lo que ya el Señor le ha dado. Cuanto más has recibido de Dios, tienes más responsabilidad frente al Señor, ¿no? Que los simples y humildes, ¿no? Que ellos también, ¿no? sienten en su vida la presencia de Dios y no quieren ofender a Dios. Dentro de sus parámetros de su vida, lo único que están tratando es defender la naturaleza, que es la creación de Dios, ¿no? Es lo que más defienden, la creación. La gente que vive muy en comunión con la naturaleza, ¿no? La defienden tremendamente, ¿no? Nuestros antiguos, también la religión de nuestros antiguos, la Pachamama, pues, era el don más grande que Dios había dado, y había que protegerla, cuidarla, ¿no? Porque ahí Dios nos está dando el alimento, la comida, ¿no? Todo. Si no hay la Pachamama, no tenemos qué comer, no tenemos agua para beber, los alimentos, todos brotan de la tierra, hermanos, ¿no? Entonces tengamos bien presentes estas palabras del Señor, ¿no? El que come este pan vivirá para siempre, ¿no? Entonces no nos apartemos del Señor. Llevemos una vida sacramental para recibir su cuerpo y beber su sangre, que son alimento para la vida eterna. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.